Bienvenidos a un tutorial One para cursos virtuales. En este video vamos a ver cómo se utiliza Excel y cuáles son las herramientas básicas que encontramos dentro de este programa. Cuando abrimos un libro de Excel, siempre vamos a empezar eligiendo la opción que se llama libro en blanco. Dentro de Excel vamos a encontrar una cuadrícula con celdas y cada celda tiene asociada una letra y un número. La letra corresponde a la columna y el número corresponde a la fila. Por ejemplo, esta es la celda B3. Podemos escribir dentro de una celda. Podemos escribir también los textos dentro de la celda que está a la par. Pero tenemos que tener en cuenta que se va a cortar una parte de la información, así que podemos hacer las columnas más anchas si fuera necesario y de esta forma podemos ver toda la información que hay dentro de nuestra celda. Y esto lo podemos hacer tantas veces como sea necesario. También podemos autoajustar el texto dentro de una celda para que en lugar de verse en una sola línea se vea en dos. Así, Excel hace automáticamente el ajuste haciendo la fila más ancha para que el texto quede bien dentro de esa celda. Tenemos todos los formatos de alineación en esta sección. Podemos centrar el texto dentro de la celda, alinearlo en la parte superior o alinearlo en la parte inferior, y también podríamos centrarlo o alinearlo a la izquierda o a la derecha. Es posible también cambiar el ángulo en el que el texto está escrito, haciendo que se vea inclinado de forma ascendente, en un ángulo descendente, vertical o incluso girado. También es posible cambiar dentro de cada celda el formato del texto poniéndolo en negrita, usando cursiva o subrayado. Si hacemos esto con toda la celda marcada, se va a cambiar el texto completo de toda la celda, pero dando doble clic podemos escoger solo algunas palabras dentro de la celda y de esa forma cambiarle el formato solo a esa parte del texto. También es posible cambiar el color del texto o del relleno que está dentro de una celda. En este caso vemos cómo se puede cambiar el color del texto utilizando algunos de los que vienen aquí, y también podemos rellenar la celda de algún color en particular si lo necesitamos. Podemos usar la opción de más colores para elegir entre una gama más variada. Es posible cambiar también la tipografía del texto que está dentro de una celda. Tenemos diferentes para elegir y podemos aumentar el tamaño del texto o disminuirlo también dentro de este menú principal. Siempre podemos cambiar el tamaño de la celda para que el texto entre, y existe la opción de dar doble clic dentro de las filas o columnas en las que el texto queda cortado para que Excel haga el ajuste automáticamente. Podemos copiar texto de una celda y pegarlo en otra, y el formato se va a copiar y a pegar también. O podemos cortar el texto que hay dentro de una celda y pegarlo en otra celda para que también llevemos así texto de un área a otra. Existe la opción de copiar el formato de una celda y pegarlo en otra celda. Esto va a hacer que la celda en la que se pegue el formato adquiera el formato de la celda anterior. También podemos agregar bordes, como en este caso a una selección de celdas se le agregó un borde inferior. Podríamos elegir también un borde superior si lo quisiéramos, como en este caso se ve, o podemos también marcar varias celdas y agregarles todos los bordes. Esto es importante porque las líneas que se ven en gris dentro de Excel realmente están ahí solo como una guía y no estarían imprimiéndose si se quisiera llevar este texto a una impresión. Las únicas líneas que se imprimen son las que se ven en color negro. Cuando se escriben números dentro de una celda de Excel, se van a alinear automáticamente a la derecha. Y a los números se les puede cambiar el formato con este menú que se ve aquí. Podemos agregarle un signo de colones, como en este caso, y vemos que automáticamente se ha colocado un punto para separar miles y una coma para separar decimales. Si quisiéramos, podemos agregar la cantidad de decimales que se ven o podemos disminuirla. Cuando digitamos un número que ya contiene decimales, igual Excel lo va a alinear del lado derecho. Igual podemos agregar también los diferentes formatos. Podríamos agregarle más decimales
o podríamos quitárselos, pero en este caso Excel va a hacer el redondeo de forma automática. Vemos que pasamos de 123.55 a 124, aunque dentro de la celda el valor que sigue estando es 123.55. Lo que vemos es un redondeo. Si trabajamos con decimales que están entre 0 y 1, podemos usar el botón de porcentaje para que se multipliquen automáticamente por 100 y se conviertan así en un porcentaje. Aquí estamos agregando una secuencia de texto que no está ordenado alfabéticamente. Vemos que tenemos A, B, D, pero lo podemos ordenar de la A a la Z dando clic en esta opción y así se nos ha ordenado alfabéticamente. También se puede ordenar de Z a la A. En este caso se ordenaría desde la G hasta la A, como se ve en esta situación. Lo mismo se puede hacer para números. Como vemos aquí hay un 9 que estaba en medio y al ordenarlo el 9 queda al final. Podríamos tener datos que se asocian a los datos que tienen a un lado. En este caso tenemos letras asociadas a los números. Vemos que al principio y al final hay una A y que los números sí están ordenados del 1 al 6. Si seleccionamos las letras y hacemos el orden desde la A hasta la Z, vamos a tener un mensaje de advertencia que dice que Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Al lado de la letra están los números y que estos datos se ordenarán ya que no se han seleccionado. En este caso vamos a continuar con la selección actual para mostrar lo que ocurre. Al ordenarlo se han ordenado las letras alfabéticamente, pero los números se mantienen igual. Entonces, si el 1 correspondía a la A y el 6 correspondía a la A, se ha perdido ese orden que teníamos. Veamos qué ocurre en este caso. Aquí también tenemos el 1 asociado a la A y el 6 asociado a la A. Y vamos a hacer el orden, pero ahora ampliando la selección. Vemos que se ordenaron las letras alfabéticamente y que los números corresponden a las letras tal como estaba en el original. Así hay un 1 asociado a la A y hay un 6 asociado a la A. Vamos a agregar formatos condicionales utilizando la opción de nueva regla. Un formato condicional nos permite darle un formato especial a las celdas que contienen cierta información. Vamos a aplicar en este caso el formato a las celdas que tengan un texto específico, que contengan exactamente la letra A. El formato que vamos a utilizar podría ser cambiar la fuente, agregar un tipo de número, un borde o un relleno. Vamos a agregar un relleno en este caso. Dando a aceptar, vemos que todo el texto que era A se ha marcado de color morado. Si cambiamos una celda, debería tener el mismo formato porque seleccionamos este rango para agregar el formato condicional. Si quisiéramos agregar celdas, tendríamos que agregar una fila completa. Podemos insertarla aquí. También podemos eliminar filas de esta forma. Se marca toda la fila y se insertan o se eliminan filas. Lo mismo puede ocurrir con las columnas. Aquí marcamos la B y al insertar una nueva columna, hay una columna B que está limpia y todo lo que estaba en la B pasó a la C. Podemos eliminar una columna también marcándola desde la parte superior y dando clic en el botón de eliminar. Y así la B que estaba en limpio se ha borrado. Veamos ahora qué ocurre dentro de la pestaña de insertar. Aquí hay todo un menú de información que podemos insertar dentro de nuestro Excel. Vamos a abrir una hoja nueva para trabajar en ella. Veamos que en la hoja 1 está todo lo que hemos hecho hasta ahora y la hoja 2 está limpia. Vamos a empezar agregando información de 3 universidades para crear un gráfico. Si queremos agregar un título, podríamos arrastrar la información que tenemos para poder crear una celda nueva siempre que lo necesitemos, como en este caso. Después de arrastrar la información de las universidades, vamos a escribir cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada una de estas universidades y así agregamos nuestros datos. Marcando las celdas que tienen información y asegurándonos de no marcar ninguna celda en blanco, podemos insertar un gráfico para estos valores. El gráfico correcto para este tipo de información sería un gráfico de columna.
Hay diferentes tipos de gráficos de columnas que se nos ofrecen y también hay gráficos de barras. Vamos a seleccionar el gráfico de columnas en 3D que está apilado. Aquí tenemos la información de las 3 universidades. En azul podemos ver el conteo de hombres en cada universidad y el naranja muestra el conteo de mujeres. Podemos cambiar los diferentes formatos usando la opción de diseño siempre que el gráfico esté seleccionado y podemos cambiar los títulos como se ve en este caso. También es posible editar el formato del gráfico eligiendo entre las opciones predefinidas y podemos cambiar entre las filas y las columnas. Esto haría que ahora tengamos la información de hombres y mujeres apilada por universidad. Podemos regresar a la opción anterior cambiando entre filas y columnas de nuevo para obtener la información de hombres y mujeres apilada por género. En la opción de formato podemos elegir entre un relleno para nuestro gráfico, podemos agregarle un contorno al mismo e incluso podemos agregarle efectos al gráfico como sombras o efectos en 3D. Vamos a agregar un nuevo gráfico y esta vez lo que haremos es ver otro de los tipos de gráfico con los que podemos trabajar. En este caso, el gráfico con el que trabajaremos es un gráfico de línea y lo que vamos a mostrar es el tipo de cambio del dólar en 3 meses diferentes. Cuando agregamos los datos para estos 3 meses y marcamos el área que contiene los datos, podemos insertar el gráfico con el que vamos a representar esta información. Hay diferentes tipos de gráficos de líneas. Nosotros vamos a utilizar el primero que aparece y al darle clic el gráfico se crea automáticamente. Vemos aquí entonces cómo el tipo de cambio del dólar ha ido cambiando en estos meses. Si ocupamos agregar un mes adicional, por ejemplo el mes de abril, escribimos la información extra y ampliamos la selección del gráfico para incluirlo dentro del gráfico con el que estamos trabajando. Al ampliar la selección, el gráfico se actualiza automáticamente para mostrar el dato adicional que se ha agregado. Si damos clic al botón de más, tenemos más opciones que se le pueden agregar a nuestros gráficos. Por ejemplo, un título en los ejes. Así podemos agregar título al eje X y al eje Y. También podemos agregar la etiqueta de datos e inclusive podríamos mostrar la tabla de datos completa dentro del gráfico para que en el mismo gráfico veamos la tabla original de la que se está generando. Agregaremos una nueva hoja para mostrar otras opciones dentro del menú de Excel. Vamos a trabajar con lo que son fórmulas. Las fórmulas son una de las herramientas más poderosas de Excel y una posiblemente que van a utilizar seguido. Aquí hemos agregado 3 números y si vamos a seleccionarlos y vamos al menú inferior, podemos ver que cuenta que hay 3 valores y que la suma de estos 3 valores es 3. Cambiando el último valor de 1 a 2, vemos que el recuento sigue siendo 3, pero la suma es 4. Significa que hay 3 celdas con valor y que todas ellas suman 4. Podemos utilizar el botón de autosuma al final de nuestros datos y automáticamente Excel hará la suma de los datos que están justo antes de esa celda. Vamos a duplicar estos datos a un lado para ver cómo funcionan otras de estas herramientas. En el menú de recientes yo tengo diferentes fórmulas que he utilizado hace poco, por ejemplo la fórmula de promedio. Al darle clic vemos la selección de datos que está haciendo Excel, desde la fila 1 hasta la 3 para la columna B. Ahí es donde tenemos los datos y esto es correcto, así que damos a aceptar. Y vemos que el promedio de estos 3 datos es 1.33. Si damos doble clic sobre la celda podemos ver la fórmula completa. Duplicando los datos de nuevo, vamos a probar otra de las fórmulas que tenemos aquí, en este caso la de máximo. La fórmula de máximo nos va a buscar dentro de una selección de datos el valor más alto. Vemos que ha seleccionado la fila 1 a la 3 para la columna C. Esto es correcto y le damos a aceptar. En este caso los datos son pocos, son únicamente 3, así que es obvio que el valor máximo es 2, pero si la cantidad de datos fuera mayor, sería más difícil buscar este máximo. Veamos un ejemplo al respecto. Aquí estamos agregando una gran cantidad de datos sobre los que vamos a trabajar.
Si tuviéramos muchos datos, es difícil ir buscando uno por uno el valor más alto, así que lo mejor es simplemente utilizar una fórmula que nos haga este cálculo. Aquí vemos que estamos trabajando con la de suma y que Excel automáticamente ha seleccionado desde A7 hasta A32. En A32 terminan los datos y en A7 inician, y Excel lo sabe porque hay un espacio en blanco justo antes de A7. La suma de estos datos es 139. Vamos a escribir ahora máximo en lugar de usarlo en las fórmulas recientes y vamos a seleccionar el rango de valores para los que queremos buscar el máximo. Esto también es algo fácil de hacer cuando ya no sabemos algunas fórmulas de memoria. Vemos que el máximo es 18 y vamos a usar ahora la fórmula de mínimo, que es MIN, y podemos ver que el valor mínimo de nuestros datos es 1. Vamos a recordar cómo se utiliza el formato condicional, pero en este caso lo haremos para números. Vamos a trabajar con el valor de la celda y para todos los datos que sean mayores que el número 10, vamos a crear un formato condicional. En este caso vamos a usar un borde y vamos a cambiar el color del borde de los datos mayores a 10 para que sea de color rojo. Y vamos a indicar que ese formato se va a aplicar a todo el contorno de la celda. Dando a aceptar vemos que hay dos valores que son mayores a 10. Si cambiamos alguno de los valores que ya tenemos, el formato condicional aparecerá. También si este 11 se convirtiera en 10, el formato condicional desaparece porque dijimos que íbamos a marcar los valores mayores a 10, no los valores iguales a 10. Agregaremos una nueva hoja para hacer una nueva prueba con las diferentes herramientas de Excel. Podemos cambiar los nombres a las hojas siempre que lo queramos. Aquí por ejemplo estamos cambiando los nombres a las primeras dos hojas. Simplemente hay que dar doble clic sobre el nombre de la hoja y cambiarlo. Dentro de Excel existen fórmulas lógicas y fórmulas de búsqueda y de referencia. En este caso estoy creando una pequeña base de datos para el nombre y el apellido de algunas personas y dándoles a cada una de esas personas un valor que podría ser su código de empleado o su número dentro de una lista. Cuando tenemos nuestra información completa, lo que vamos a hacer es ver cómo funcionan algunas de las fórmulas de búsqueda y referencia de Excel. Asumamos que para este grupo de empleados queremos saber quién es el empleado con el carnet número 4. Si la lista fuera más larga sería difícil de buscar. Vamos a utilizar la fórmula lógica que se llama buscar V, busca verticalmente los datos. Lo que tenemos que hacer es indicarle que el valor buscado es el 4, la matriz de búsqueda es la tabla donde están los nombres de las personas y el indicador de columna es el número de la columna donde está la información que queremos que nos devuelva. Entonces, cuando encuentre el valor 4, que devuelva lo que está en la columna 2, es decir, el nombre de la persona que tiene ese valor. Vamos a indicar que los datos están ordenados porque los números de carnet están ordenados del 1 hasta el 6. Vemos así que nos regresa el valor de José, es decir, que cuando buscamos el valor 4, a la par del 4 en el carnet está José. Podríamos concatenar los nombres y los apellidos de las personas para que nos diga José y de una vez su apellido. Concatenar sirve para unir lo que hay en dos columnas o en dos filas y que se conviertan en una sola información. En este caso vamos a concatenar lo que hay en B3, que sería el nombre de las personas, con un espacio. Al colocar un espacio vemos que aparece entre comillas y luego con lo que está en C3, que sería el apellido de las personas. Cuando ya tenemos la fórmula lista, vemos que Ana es Ana Díaz y podemos arrastrar esta fórmula para que sirva dentro de las demás filas. Ahora tenemos una nueva columna donde está nombre y apellido de cada una de las personas que nos interesan. Entonces podríamos editar la fórmula que teníamos ampliando el área para que incluya esta columna e indicándole que nos regrese el valor que está en la columna número 4, que es donde está el nombre y apellido de la persona. Así vemos que al buscar al empleado con el carnet número 4 obtenemos el resultado de José Gómez. Es posible utilizar dentro del menú de revisar la opción de comentarios para agregar o eliminar comentarios a una celda en particular.
En este caso estoy agregando un comentario en la celda que tiene el valor de Ana. Cuando el comentario se ha añadido, podemos ver que esa celda tiene una marca en la esquina superior derecha en color rojo, y si nos colocamos sobre esa celda veremos el comentario, pero no podemos editarlo a menos que demos botón derecho y editar comentarios. En este caso se puede hacer la edición. El comentario solo aparecerá cuando dejemos el cursor sobre esa celda. Si lo queremos eliminar, con botón derecho eliminar se puede hacer. Veamos en el menú de vista las opciones que tenemos. Podemos quitar la barra de fórmulas en la parte superior, podemos volverla a agregar para saber qué fórmula hay dentro de cada celda, y podemos quitar las líneas de cuadrícula que nos mostrarían cómo se ve nuestra hoja en blanco realmente. De esta forma es más fácil saber qué es lo que se imprimiría si se decidiera llevar este documento a impresión. Vamos a agregarle un encabezado a cada una de las columnas que habíamos creado anteriormente. Así tenemos el nombre, el apellido, el nombre completo de las personas y su número de carnet. Si tenemos una base de datos muy grande como la que vamos a crear a continuación, es fácil que dejemos de ver los títulos de las columnas al desplazarnos hacia arriba o hacia abajo dentro de la hoja. Yo aquí estoy creando una base de datos suficientemente larga para que esto ocurra. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar en la opción de vista la opción que se llama inmovilizar. Esto nos permite inmovilizar paneles o filas en la parte superior de nuestra herramienta para que se queden ahí siempre, incluso cuando navegamos hacia arriba o hacia abajo dentro de la hoja. Para inmovilizar los paneles vamos a marcar la primera celda que queremos que se desplace, en este caso la que tiene el carnet 1, y utilizar la opción que se llama inmovilizar paneles. Esto va a dejar fija las celdas que están arriba de ella. Así podemos desplazarnos por la hoja y vemos que los títulos de nuestras columnas se mantienen fijos, a pesar de que vayamos desde el carnet 1 hasta el carnet número 40. También es posible utilizar filtros. Para colocar un filtro damos clic en alguno de los títulos o bien seleccionamos todos ellos y vamos a la opción de inicio y a colocar un filtro. Esto abre un pequeño triángulo que es un botón al lado de cada uno de nuestros títulos para las columnas. Podemos filtrar en esta empresa a todos los empleados que tengan el apellido Díaz. Como ahora todos se llaman Ana, voy a cambiar algunos nombres para que aparezcan diferentes. Vamos a la opción de apellido, filtramos Díaz y vemos a todas las personas que tienen apellido Díaz, que sería Ana, Marco, Esteban, Alonso y todas las demás Anas que teníamos ahí. Podríamos filtrar ahora por nombre. Dentro de los nombres podríamos escoger solo a los que se llaman Alonso y así podemos ver específicamente a Alonso Díaz. Vemos que está filtrado porque no tenemos más información ahí. Si tratáramos de quitar el filtro de apellido en este momento no podemos porque el último que pusimos fue el de nombre. Hay que quitar los filtros desde el último, el de nombre, hasta el primero que colocamos, que fue el de apellido. Cuando ya hemos quitado todos los filtros, podemos ver de nuevo todos los datos que tenemos en nuestra base. Se puede quitar la opción del filtro seleccionando los títulos y dándole de nuevo a la misma opción con la que lo habíamos colocado. También es posible buscar datos dentro de nuestra base. En este caso vamos a buscar la palabra Alonso. Cuando damos a buscar siguiente, veremos en la selección que Alonso aparece seleccionado y también podemos ver la celda exacta en la que está ese valor. Es posible reemplazar también un valor con otro. Aquí vemos cómo podemos reemplazar la palabra Alonso por la palabra Pablo Antonio. Si damos a la opción de reemplazar, veremos que cada vez que aparecía Alonso se ha reemplazado por la palabra Pablo Antonio. Así podemos hacer reemplazos de forma sencilla dentro de una base. Estas son las funciones básicas de Excel. Para más consultas puede escribir a cursosvirtuales@uam.cr o contactar con su profesor.